Y justamente sobre este tema vamos a conversar con Fernando Neira. Él es consultor del Consorcio de Investigación Social y Económica CIES. ¿Cómo estás? Bienvenido. También es catedrático de la Universidad Nacional de Ingeniería. Bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, a base de su experiencia y de la experiencia que ya se desarrolló posterior al lamentable sismo que ocurrió en el año 2007, ¿cuáles son los nuevos planteamientos en el tema de reconstrucción? Un aspecto importante que hay que rescatar del sismo, de lo que ocurrió en el sismo, tiene que ver con la magnitud del evento, ¿no? La cantidad de damnificados, la cantidad de infraestructura dañada, la cantidad, digamos, de viviendas destruidas, representa en forma similar lo que ha ocurrido ahora con el Niño Costero, ¿no? Entonces, es así de tal magnitud, ¿no? Es así de tal magnitud. O sea, más allá, digamos, de que son eventos diferentes, o sea, uno fue sismo, otros son lluvias, el tema es la magnitud de intervención que tuvo el Estado en ese momento es similar. Y por lo tanto, los problemas que afrontaron también son similares, ¿no? Y básicamente, el tema gravita en cuál fue, digamos, la lección que hemos tenido de cómo ha intervenido el Estado respecto, digamos, a cómo ha reconstruido la infraestructura pública, ¿no? Y las dificultades que hubieron en ese momento, ¿no? Que nos sirven de lección para hoy en día, ¿no? En ese momento, por ejemplo, habían procedimientos administrativos que eran engorrosos, que hicieron lento el proceso en un inicio, que generaron demandas sociales. Que no facilitaban, digamos, la llegada de la ayuda, ¿no? Y por otro lado, había un manejo a nivel, digamos, de un directorio por múltiples autoridades que difícilmente se reunían y que hacían de que poco a poco se aprueben los proyectos, se agilizaran, ¿no? Eso hizo de que 2 años después del terremoto se cambiara el esquema y se pasara a un esquema de presidencia ejecutiva, ¿no? Y también de que los pasos administrativos para ejecutar la inversión pública, que eran como 13 o 14, pasaran a ser 7 o 6 para agilizar los procesos, ¿no? Entonces, de tener, por ejemplo, proyectos que se desarrollaban en 1 año y medio, se aceleró para que estén en menos de 1 año o en meses, pero también eso hizo de que los proyectos se ejecutaran de una forma mucho más rápida, ¿no? Ahora, sabemos de que el CIES ha evaluado el tema y ha hecho unas recomendaciones que han sido previamente reunidas o presentadas ante la Presidencia del Consejo de Ministros. Sí, fue una reunión obviamente cerrada por el tema. Por el carácter de la misma. Por el carácter de la misma, pero las recomendaciones están basadas en el documento que está publicado en la página del CIES y que tiene que ver con las recomendaciones respecto, digamos, a cómo afrontar una reconstrucción en general, ¿no? Y están básicamente dadas a nivel de institucionalidad, ¿no? Por ejemplo, un aspecto importante que hay que recoger es que siempre el Estado debe liderar las demandas sociales. O sea, las demandas sociales son demandas que tienen que ver con ánimos, con estados, digamos, de situación, pero que no tienen una orientación técnica, ¿no? Entonces, el Estado debe orientar y manejar esas demandas sociales, porque si no caemos en la presión y al final generamos, pues, situaciones que no son las más adecuadas, ¿no? Sobre todo en no dar una solución que reúna, digamos, las condiciones dadas. El otro tema también tiene que ver en que tiene que haber una identificación de los actores en la reconstrucción, o sea, saber a quién le corresponde hacer tal proceso, ¿no? Si es la región, si es el municipio, si es el Estado. Y otro aspecto también importante tiene que ver en que el Estado tiene que definir hitos, ¿no? Hitos en los cuales los logros vayan generando, pues, confianza en la población, ¿no? Por ejemplo, un aspecto importante que debía manejarse, por ejemplo, en la reconstrucción de Pisco, por ejemplo, era tratar de manejar el ánimo de la gente, ¿no? Por ejemplo, si reconstruía la plaza de armas, si reconstruía la catedral, de repente eso le devolvía el ánimo a la gente, ¿no? Esos hitos son hitos de gestión que van a hacer de que la presión social disminuya y que también haya mucho más confianza, pero por otro lado también preocuparnos de que lo que se ha destruido, no reconstruirlo porque se destruyó, sino entender de que la destrucción de una infraestructura ocurre siempre por un tema una causa, una planificación mal hecha o un trabajo que tiene que hacerse más arriba, ¿no? Que es un poco lo que debe plantearse en el tema de inundación. Digamos, ¿no? Que uno de los fines es, si va a haber reconstrucción, esta no tiene que volver a pasar por lo mismo. Exactamente, o sea, no debo reconstruir sobre el peligro, sino debo corregir el peligro, ¿no? Entonces, es una lección importante, ¿no? Y otro aspecto importante es que en ese momento, por ejemplo, durante Forsur, hubieron 60.000 viviendas destruidas, ¿no? Identificadas, destruidas, ¿no? De esas 60.000, con solución planificada, con solución que reúna una construcción segura y sostenible, solamente fueron 2.000 viviendas.
Entonces, el resto, cerca de 40.000 no se atendieron y solamente 20.000 fueron atendidas con materiales que el gobierno dio en ese momento, pero que no hubo ninguna orientación técnica. Entonces, el riesgo se repitió. O sea, la lección que tenemos ahora es que tenemos una cantidad similar de damnificados, como 40.000 damnificados, ¿no? El reto del Estado es tratar de dar una solución integral y planificada de esa reconstrucción y no repetir lo que pasó en ese momento, que fueron solamente 2.000 viviendas dadas con subsidios habitacionales que me garantizaban una construcción segura, pero el resto, los otros 40.000, no fueron atendidos y la gente hizo su propia solución, ¿no? Entonces, eso es lo que no debemos repetir, el riesgo, ¿no? Ni en la infraestructura, ni tampoco en las viviendas. ¿El proceso de reconstrucción tiene algunas salvedades en la ley de contrataciones del Estado? Obviamente eso es parte también del análisis que se recoge a nivel de Forsur, ¿no? En Forsur, por ejemplo, lo que se hizo fue básicamente